A ver, sigamos aplicando lo que estamos comentando. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa respecto a los antibióticos beta-lactámicos? A. Actúan inhibiendo la formación de la pared celular. ¿Qué dicen? No lo dirá muy técnicamente, pero sí es verdad, ¿no es cierto? Todos los beta-lactámicos en general más o menos hacen eso. Verdadero, entonces. Siguiente. Su principal vía de excreción es la renal. No lo hemos dicho, pero les puedo adelantar que de la gran mayoría de los beta-lactámicos su vía de excreción es renal. Hay excepciones, ¿ya? La cefopedazona, la ceftriaxona, por ejemplo, dentro de las cefalosporinas, tienen cierta predilección a excretarse por vía biliar, ¿ya? La vancomicina no es beta-lactámico. Los carbapenems son por vía renal también. Y de las penicilinas, el grupo de la dicloxa, la oxa, esas son las que no se depuran por vía renal, pero las demás sí se depuran. Entonces, su principal vía de excreción es la renal, sí es verdad. ¿Ya? No dice la única, su principal. La mayoría se tiene que ajustar en falla renal. Hay una norma también para que se acuerden. ¿A partir de cuándo van a ajustar en falla renal? En general, para todos los antibióticos que se ajustan es con menos de 50 de depuración. Si tiene 70, 75, no, le das la dosis habitual. Con menos de 50, recién ahí dices, ahora sí, tengo que ajustar. ¿Ya? Es un punto de corte. Entonces, A verdadero, B verdadero. C. El principal mecanismo de resistencia frente a ellos es su inactivación por beta-lactamasas. ¿Qué opinan? ¿Sí o no? Pero es lógico, ¿no es cierto? O sea, ¿para qué existen las beta-lactamasas? Su única finalidad es inactivar beta-lactámicos. No tienen otra finalidad las beta-lactamasas. Este es verdadero. Me quedan D y E. A ver, elijan dentro de las dos. ¿Cuál? ¿Cuál es el falso? D dice, siempre son bactericidas. Y E dice, en ocasiones son bactericidas. La palabra siempre en medicina no existe. La palabra siempre en medicina es falso, por definición. De verdad, todo, por ejemplo, es posible que un fallecido clínicamente así, fallecido, que estaba con intubación y le hayan sacado el tubo y está midriático y por demorarte en pasar a la morgue lo encuentres ventilando espontáneamente después de unos minutos. Bueno, no es lo común, pero sí es posible. A mí me ha pasado. Y no me digan que me he equivocado, estaba de guardia y estaba cansado. Estaba clínicamente muerto ese paciente. Pero puede ser, puede darse. ¿Ya? Entonces, cuando uno ya ve ese tipo de cosas, bueno, empieza a aceptar de que sí, pues todo es posible en mínima cantidad, pero es posible. Se volvió a morir la señora a las 4 de la tarde, me acuerdo, desde que amaneció en la mañana. Y no es broma. Entonces, si eso estoy convencido, obviamente, pues, si dice en ocasiones son bacteriostáticos, le tengo que creer. ¿Ya? Siempre son bactericidas, la palabra siempre no existe. ¿Ya han visto? Claro, mayoritariamente deberían de ser bactericidas, pero en algunas ocasiones no lo son. ¿Cuándo? Cuando están las bacterias en fase de reposo. Cuando no se están replicando, ahí no son bactericidas. Muy bien. Pero si les preguntaran en el examen, ¿cuál de los siguientes antibióticos son bactericidas? Asuman de que los beta-lactámicos son bactericidas. ¿Ya? En general, son bactericidas. En esta circunstancia puede ser que no. Muy bien. Vayamos a las penicilinas, que es el primer grupo. ¿No? Primer grupo. Penicilinas. Las penicilinas las van a clasificar como están viendo acá, por favor, ¿ya? Las de espectro reducido y las de amplio espectro. Entonces significará que hay penicilinas de amplio espectro. Primero quiero que observen bien, ¿ya? No necesitan copiar porque el cuadro está acá. ¿Qué quiero que se acuerden? Miren. ¿Qué cosa es espectro? No confundamos con potencia, ¿ya? Porque son dos cosas totalmente diferentes. Espectro es a cuántos puedo matar. A cuántas especies diferentes puedo matar. Eso es espectro. Si yo estoy diseñado como antibiótico para matar solamente E. coli, por ejemplo, tengo espectro reducido. Así me mate a toditas las E. coli habidas y por haber y ninguna E. coli resistente se pueda salvar, sigue siendo de espectro reducido. Pero si yo digo, mi antibiótico puede matar E. coli, puede matar anaerobios, puede matar gram positivos, etcétera, etcétera, entonces es de amplio espectro, o sea, coge muchas especies, ¿ya? Entonces pueden ser de espectro reducido o pueden ser de amplio espectro, las penicilinas, ¿ya? Las penicilinas. Entonces, de espectro reducido, ¿ya? Como están viendo acá al final, miren, los de espectro reducido se han hecho al inicio para matar, ¿qué cosa? Gram positivos, básicamente, ¿ya? Gram positivos. Y quiero que recuerden la clase de microbiología. Los betalactámicos actúan mejor sobre gram positivos.
porque su pared celular, a pesar de que, bueno, es amplia y todo lo que quieran, es muy simple en cuanto a su estructura, es más fácil destruir. Los gram negativos eran más complejos, por lo tanto, resisten un poquito más. Entonces, todas las generaciones de beta-lactámicos, llámense penicilinas como ahora, o cefalosporinas, todas en las primeras generaciones matan solo gram positivos. Ese es un principio. No tienen que estar memorizándolo aparte. Entonces, son de espectro reducido porque solamente coberturan gram positivos. Eso es lo primerito que ha sucedido. ¿Ya? Y entre los gram positivos, ¿cuáles teníamos? Estáfilo, entero y estrepto. ¿Sí? Y lo primerito que han logrado matar es estrepto. ¿Ya? Estrepto nada más. ¿Por qué no podían matar estáfilo? ¿Quién me dice? Porque el estáfilo produce penicilinasa. ¿Ya? Entonces tuvieron que fabricar penicilinas que sean resistentes a penicilinasa. Y recién ahí coberturan también estafilococo. Ya tienen estreptococo y estafilococo. ¿Cuál es el otro género? Entero. Y enterococo no se puede matar con las de espectro reducido. ¿Ya? No se podía. Entonces van a estrepto y entero. Y fíjense, ahí está estreptococo. Los treponemas, o sea, sífilis, espiroquetas para leptospira, por ejemplo, todas las espiroquetas, los treponemas, todos se mueren facilito también con penicilina, por eso sigue siendo el de elección. Y aquí está actinomices, que se acuerdan que también actinomices estaba dentro del grupo de los gram positivos. ¿Ya? Entonces, fíjense que vamos a tener aquí los antibióticos que más hemos usado a lo largo de nuestra historia antes de la vida hospitalaria. ¿Ustedes se acuerdan? En el serum es lo que más se ve. Entonces, de espectro reducido, solamente gram positivos. ¿Ya? Ahí están las conocidas, penicilina G, la procaínica, la benzatínica. ¿Sí? ¿Qué van a matar esas? Solamente estreptos, prácticamente. ¿Ya? Estreptococos nada más. ¿Qué hay por vía oral? Sí. La fenoximetilpenicilina es por vía oral, es un equivalente a esas penicilinas simples. ¿Cuál es el nombre comercial de esta fenoximetilpenicilina? La megacilina. Solo que la gente cree que es una maravilla, que es un equivalente no sé a qué. Siempre les piden, no tiene megacilina, no les dicen, nunca les han dicho eso. ¿Ya? La megacilina es una fenoximetilpenicilina, es la penicilina más incipiente que puede haber. ¿Ya? Es de espectro reducido, para matar estrepto, punto. Nada más, no mata otra cosa, estafilococo no puede. Porque el estafilococo produce penicilinasa. Entonces, se fabricaron penicilinas que destruyan a la penicilinasa, el estafilococo. Y ahí tenemos dos nada más. Oxa por vía parenteral y dicloxa por vía oral. No tenemos otra. La meticilina, la nafcilina, la cloxacilina, etcétera, etcétera, no es de nuestro medio. ¿Ya? Entonces matamos al estafilococo sensible a meticilina o sensible a oxacilina o productor de penicilinasa. Pero fíjense que ninguno de estos mata gram negativos, ni siquiera una E. coli. Para eso necesitamos ampliar el espectro. Entonces cuando amplían el espectro se van a los gram negativos también. Entonces ya podemos matar gram negativos. ¿Ya? Ya podemos matar listeria, que siendo gram positivo no estaba en este grupo todavía. Y también el enterococo que se estaba haciendo resistente. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos ampliando el espectro, porque son de amplio espectro, y ya matamos pseudomonas, que también será negativo. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los grupos de amplio espectro? Las aminopenicilinas, ese es uno. Y el nombrecito es fácil de acordarse. Miren, amplio, AM de amplio, AM de amino, y AM de ampi y AM de amoxi. No se van a olvidar. Amoxicilina y ampicilina son de amplio espectro, como su nombre lo indica, y son aminopenicilinas. ¿Ya? Y hay tanto por vía oral como parenteral, ambas. Entonces, ¿cuál es la ventaja de la amoxicilina frente a la megacilina, por ejemplo? La megacilina solo es estreptococo. La ampicilina ya te lleva gram negativos también, ¿ya? Y también puedes matar listeria, y de hecho que es el de elección, y también puedes matar enterococo. El fármaco de elección para enterococo, si se acuerdan, es ampicilina, lo hemos dicho. El fármaco de elección para listeria también es ampicilina. Ya es un grupo importante, o sea, no le echen arroz a la amoxicilina, nada de que la amoxicilina y no. La amoxicilina es una penicilina de amplio espectro. Que todo el mundo lo use hasta como antipirético, eso es otra cosa, pero sí tiene importancia. ¿Ya? Pero resulta que al matar gram negativos todavía estabas dejando libre algunas bacterias, por ejemplo pseudomonas. Entonces fabrican las penicilinas antiseudomonas. ¿Ya? Y estas penicilinas antiseudomonas aquí están. La carbanicilina, la ticarcilina, la piperacilina. De todas estas que están acá, ahora prácticamente solo tenemos piperacilina.
¿ya? Pero es bueno que se acuerden estos nombres. No hay por vía oral y matan pseudomonas, obviamente. Ahora, ¿qué pasa si a estas que están acá, a la ampicilina, a la amoxicilina y a la piperacilina, que ya son de amplio espectro, yo le agrego ácido clavulánico, sulbastán, tazobastán, será de mayor espectro todavía? ¿Ya? Y lo que más va a coberturar con eso, ya va más allá. Ya va más allá. O sea, empieza con anaerobios, por ejemplo, que no coberturaban los otros grupos. ¿Amoxicilina mata estafilococo? No, porque el estafilococo tiene penicilinasa. Las únicas penicilinas que mataban estafilococo eran oxa y dicloxa, o sea, las isoxazolil penicilinas, así se llaman, ¿ya? Resistentes a la penicilinasa. Pero si yo le agrego un inhibidor de penicilinasa a la amoxi, sí mata estafilococo, ¿ya? El ampisulbastán, piperacilina, tazobastán también. Ya, fíjense cómo van de generación en generación. Ahora, si ustedes revisan, hay muchísimas otras penicilinas. No tiene sentido que la lean, ¿eh? Eso sí les digo. No tiene sentido. Y les digo con experiencia, yo ni como infectólogo necesito recordar esos nombres. No tienen aplicación. Que son penicilinas que en el camino han quedado, que han sacado y han vuelto a meter al mercado, pero no tiene sentido. Estos que están acá son los que quiero que se acuerden. Y esto es lo que les pueden preguntar. ¿Se entendió lo que pasó con las penicilinas? Son antibióticos que están vigentes, por si acaso. ¿Ya? Sigamos. Más o menos es lo mismo, ¿ya? Lo que les estoy mostrando acá, solamente quiero que lo miren de nuevo. Porque a veces lo que vemos en un cuadro, yo tengo que tener la capacidad de reconocerlo cuando lo vea de otra forma. Vamos. Benzilpenicilinas. ¿Por qué se llaman benzilpenicilinas? Porque tienen ese grupo. Ya, cuidadito, benzilpenicilina no es solo la benzatínica. Benzilpenicilina es la procaínica, la benzatínica y la acuosa, la G-sódica. Tienen ese nombre completo. Por eso se llama benzilpenicilina G. ¿Ya? Que a veces le llamamos solamente penicilina G nosotros. ¿Qué cosa era la fenoximetilpenicilina? Era esa misma, pero por vía oral, la famosa megacilina. ¿Ya? Aquí también están en esas benzilpenicilinas, ¿estarían cuáles? La procaínica y la benzatínica. ¿Ya? Y aquí están las otras que les había comentado, las isoxazolilpenicilinas. ¿Cuáles eran? Las que resistían al estafilococo. Y fíjense, ahí están los nombres: cloxacilina, oxacilina, meticilina, falta napsilina también ahí, pero de ahí solo nos sirven dos. ¿Cuáles? Oxa y dicloxa, no tenemos otra. Ya, y esas son las que me tienen que manejar. Pero estas dos primeras, ¿qué cosa eran? De espectro reducido, solo gram positivos. Ninguno de esos, no se les ocurra tratar una infección urinaria con oxacilina, por mucho que sea por vena, no van a matar ni una E. coli, no sirve. ¿Ya? Vienen las aminopenicilinas. Aminopenicilinas, AM de amino eran amoxi y ampi. ¿Ya? Y estas ya pueden matar gram negativos, ya puede matar listeria, ya puede matar enterococo también. Ya se hicieron de amplio espectro. Y algunas todavía matan pseudomonas. Ahí están las carboxipenicilinas y las ureidopenicilinas, o sea, ticarcilina, piperacilina, pero acuérdense de piperacilina sobre todo. Ya, ese es el que tiene que acordarse. Y si a estas que ya son de amplio espectro le agregamos ácido clavulánico, sulbastán, tazobastán, obviamente vamos a mejorar todavía, sobre todo anaerobios y estafilococo. ¿Ya? Creo que sí se entiende la generación, de más o menos cómo he ido. La pregunta es, ¿todas sirven? Sí. Un ejemplo, ¿para qué puede servir, por ejemplo, la penicilina G-sódica? Leptospira es de elección. Otra. Neurosífilis es de elección. Sí sirve. Antrax. Combinados para fasciitis necrotizante. Sí sirve. Que no lo quieran usar es diferente. Isoxazolilpenicilinas, o sea, oxa, dicloxa. ¿Sirven o no sirven? Sí. De elección en estafilococo. Sí sirven. Aminopenicilinas, amoxi y ampi. ¿Sirven o no sirven? Enterococo. Listeria. Por ponerle los importantes, ¿ah? Porque también pueden matar E. coli y otras cosas más. Piperacilina, ¿sirve? Sí. En vez de estar usando meropenem, yo puedo matar pseudomonas con piperacilina tazobastán. Y muy bien lo hacen, sobre todo en los hospitales de salud, lo usan como terapia empírica para infecciones de tracto abdominal, ¿no? Donde sospechan participación de anaerobios y de pseudomonas. Y estas combinadas con amoxiclavulánico, por ejemplo, ¿para qué serviría sobre todo el amoxiclavulánico? Para tratar también estafilococo por vía oral sirve. Porque el clavulanato se lleva la penicilinasa del estafilococo y la amoxicilina lo mata. ¿Ya? Ampisulbastán también. Piperacilina, tazobastán ya hemos dicho contra pseudomonas. Fíjense, todos están vigentes, ¿ah?
No son, y ojo, este cuadrito anterior, este es un resumen, que lo hemos transcrito como para poder más o menos comentar. Y esto que está acá, este otro, es un recorte así clarito de una revisión de este año. Ni siquiera en el Perú, porque en el Perú no hacemos revisiones, es una revisión del extranjero, o sea, significa que sí está vigente las penicilinas. Muy bien, tienen utilidad todas, sin excepción. A ver, pregunta interesante, ¿cuál de las siguientes considera como una penicilina de depósito? Para eso recuerden un poquito lo que hemos visto en Pharma, que habían algunos preparados que se podían administrar a nivel intramuscular y de ahí iba a haber una liberación más o menos prolongada, ¿ya? Y por eso se llamaban de depósito. Hay dos penicilinas de depósito, les aviso. Una es la procaínica, que le han agregado justo procaína a su composición, y eso hace de que se pueda liberar lentamente. Se puede usar por eso cada 24 horas. ¿Ya? Y la otra es la benzatínica, que el componente benzatina hace que se libere en más tiempo todavía, llega hasta 21 días. ¿Ya? No vida media, sino liberación. ¿Ya? Llega hasta 21 días. Entonces, ¿para qué sirven esas dos? Sirven para infecciones, para empezar, cualquier tipo de infección, ¿no es cierto? Serán para infecciones por bacterias sensibles a penicilinas de ese tipo. ¿Qué tipo de penicilinas son? De espectro reducido. Solamente estreptococos, por ejemplo. Entonces, tratar una faringoamigdalitis purulenta por estreptococo betemolítico del grupo A de la ANSI, ¿se puede utilizar penicilina benzatínica? La respuesta es sí. Sí se puede usar. ¿Ya? ¿Podría yo tratar eso con amoxicilina? También. También, claro, porque la amoxicilina tiene una potencia incluso mayor. Tiene más espectro también. ¿Ya? ¿Cuál cobertura más? ¿Amoxicilina o penicilina benzatínica? ¿Cuál tiene mayor cobertura? ¿Cuál tiene más espectro? Amoxicilina. Pero a ver, díganle eso a un paciente. Para el paciente, como es en ampolla, benzatínica es mejor, ¿o no? Ya, pero nosotros no podemos caer en eso. Entonces, ¿cuál vamos a marcar acá? Bencilpenicilina procaínica sería, ¿no es cierto? ¿Ya? Ese es depósito. Muy bien. Esta. Oxa es una penicilina resistente a betalactamasas. Se supone a las penicilinasas del estafilococo, ¿no es cierto? Porque hay otras betalactamasas también, como saben. Lo que permite su administración por vía oral y está relacionada estructuralmente con la familia D. Pregunta muy directa que también es de memoria. Vamos a ver. Me dan isoxazolilpenicilinas, aminopenicilinas, carboxipenicilinas, ureidopenicilinas y este otro grupo que es una excepción. Ya es una penicilina que ha quedado en el camino, es un tipo de penicilina que ha quedado en el camino y al final no se encontró aplicación, pero existen en la clasificación. Estas 4 primeras son las que tienen que acordarse. ¿A cuál pertenecen? A ver, a manera de repasar, si digo ureidopenicilinas, piperacilina está ahí. Si digo carboxipenicilinas, está ticarcilina, las dos antiseudomonas. Aminopenicilinas, amoxi y ampi, con AM de amino, ¿no? ¿Se acuerdan? Isoxazolilpenicilinas, ahí están. Esa es oxacilina y dicloxacilina. ¿Y qué particularidad tienen? Uno, que puedo tratar estafilococo porque resisten la penicilina hacia el estafilococo. Y otra es de que son las que no se ajustan en falla renal. En falla renal no se ajusta ni oxacilina ni dicloxa. Las otras sí se ajustan. ¿Ya? Muy bien. Aquí la respuesta es isoxazolilpenicilinas. Una de las siguientes penicilinas es activa contra Listeria monocitógenes. ¿Cuál? Por supuesto, ampicilina y punto, no hay nada que discutir. Memoria es esto, es así al grano, lo mismo que si me dijeran enterococo, ¿no? Enterococo y Listeria tiene que estar ahí. Les digo una cosa, por ejemplo, meropenem, ustedes saben que actúa sobre gram positivos, gram negativos, anaerobios también, tiene un espectro bastante amplio, es bactericida por excelencia, excepto contra Listeria es bacteriostático. Por eso cuando tú quieres coberturar Listeria, a pesar de que estás recibiendo carbapenem por otro motivo, tendrías que agregarle ampicilina. ¿Ya? O sea, no el precio y todo eso no justifica la cobertura. ¿Ya? Hay cositas que hay que detallar. Esta, una de las siguientes penicilinas carece de acción contra Pseudomonas aeruginosa. ¿Cuál podríamos pensar? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué dicen de carbenicilina? Sí. ¿Ticarcilina? También.
¿Piperacilina, tazobactam? Por supuesto que sí. Queda amoxiclavulánico y piperacilina. ¿Cuál ponen? ¿Los dos? ¿Cuál es? ¿O tienen dudas? ¿Amoxicilina cubre pseudomonas? No. Y así tenga amoxiclavulánico tampoco. El clavulanato es para mejorar sobre anaerobios, hemos dicho. Y sobre estafilococo, más bien, que produce penicilinasa. Aquí, piperacilina sola te cubre pseudomonas. Y piperacilina tazobactam también te cubre. Y no te cubre mejor, te cubre igual para pseudomonas. Para pseudomonas es lo mismo piperacilina o piperacilina tazobactam. Lo que pasa es que cuando le agregas tazobactam, también cubres anaerobios. Y es por eso que terapia empírica para foco abdominal, yo le doy piperacilina tazobactam porque me mata pseudomonas que están en el tracto digestivo y también me puede matar anaerobios que están en el intraabdominal. Pero no es que piperacilina tazobactam sea mejor que piperacilina sola cuando se trata solamente de pseudomonas. ¿Ya? Entonces aquí la respuesta es amoxiclavulánico. Amoxiclavulánico es para estafilococo. ¿Ya? Eso es lo que más te cubre. Esto, solamente para mostrarles. Miren, esto es hemos sacado del libro electrónico, es el libro del Mandel, pero en versión electrónica. Ya, siempre es bueno cuando tomar fuentes oficiales, ¿no? Para no sesgar. Miren, lo que quiero que se acuerden es que habíamos comentado que cuando existía falla renal, la mayoría de las penicilinas tenían que ajustarse, ¿sí? Tenían que ajustarse. Entonces, en algún momento, si en insuficiencia leve no se ajustan, en algún momento sí tienen que observarse bien. Sin embargo, había un grupo. ¿Cuál eran los que no se ajustaban? Oxa y dicloxa, esas eran las isoxazolil penicilinas. Ahí está oxa, está cloxa, está dicloxa, napsilina, o sea, ese mismo grupo. ¿Ya? Eso es lo que tienen que acordarse. Ese es el grupo que no es necesario ajustar dosis en falla renal. ¿Ya? No se ajusta la dosis. Las demás, sí. Ahora no me digan, ¿y cuánto es lo que se ajusta? Para eso hay tablas. No les van a preguntar eso. Pero sí, por lo menos, cuáles deben ajustar y cuáles no. ¿Ya? Y les adelanto, y de las cefalosporinas, cuáles se ajustan y cuáles no. Básicamente las dos que no se ajustan es ceftriaxona y cefoperazona. Las demás hay que ajustar. ¿Ya? Hay que ajustar dosis. Corregir dosis, no ajustar. Ajustar es un término que usamos, pero no es el correcto, ¿no? Hay que corregir la dosis. Una de las siguientes penicilinas no requiere ajuste de dosis en caso de insuficiencia renal avanzada. ¿Ya? Y cuando les preguntan así, y yo tengo el concepto, y yo sé que de inmediato se me viene isoxazolil penicilina, ya no tengo problemas. ¿Cuál? Oxa, y punto. No lo dudo, lo marco de frente. Si me dijeran cefalosporinas, encuentro ceftriaxona y lo marco también, ya no lo dudo. ¿Ya? Entonces son las cosas que hay que acordarse. Esta es otra. Siempre tenemos la idea de la reacción adversa que puede haber frente a penicilinas, ¿no? Tenemos esa idea. Entonces, miren, las reacciones adversas alérgicas, las que nosotros esperaríamos desde rash cutáneo, anafilaxia, edema angioneurótico, etcétera, 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 en realidad sus porcentajes no son tan altos como uno podría pensar. Miren, ¿cuánto significaría en porcentaje 0,004%? Es bajo, ¿no? Bajo. Y lo máximo, miren, ese rango hasta 0,4%. O sea, no es de esperar algo común. Cuando hablan de otras situaciones dentro de lo mismo, por ejemplo, situaciones más complicadas como anemia hemolítica, reacciones de dermatitis por contacto, etcétera, puede subir un poco en algunos casos, o en algunos casos incluso es raro. O sea, los efectos colaterales no es que en cada aplicación de penicilina yo tengo que esperar de que el paciente se pueda morir, no, es rarísimo. Por eso, si ustedes preguntan, en general dense la molestia cuando tengan a sus pacientes, preguntar si es alérgico a la penicilina. La mayoría le va a decir que sí es, pero no, eso no es cierto. O sea, ellos perciben que son, pero le preguntas si has tomado amoxicilina alguna vez. Ah, eso sí, claro, eso no me hace nada, no es alérgico. Si es alérgico, por vía oral también debería tener problemas, ¿ya? Entonces, miren, hay otros efectos colaterales un poquito más, digamos, más frecuentes, pero igual su rango es bajo. Que en general podríamos decir que los efectos colaterales no se presentan con mucha frecuencia.
ya, puede haber diarrea, como con cualquier otro antibiótico, ya, podría haber neutropenia, pero fíjense, en todos los casos son raros, anemia hemolítica también raro, siempre penicilina G está ahí, ya, penicilina G, a pesar de que es un antibiótico, en realidad pues es seguro, ¿no? Y podemos seguir mirando, miren, fenómenos alérgicos, bajísimo, ¿no? Elevación a veces transitoria de la TGO, la TGP, igual, no es tan alto, ¿ya? No es tan alto, bajo. Podría haber disturbios hidroelectrolíticos, eso va a depender a veces del contexto mismo del caso, de las cosas concomitantes, ¿ya? Pero todos los valores son raros, ¿ya? Son raros. Hay que acordarse de eso, ¿ya? Que no es una situación muy frecuente. Van a ver en otros fármacos, hay cosas que sí son importantes y que se presentan en porcentajes bastante considerables. Lo mismo habíamos comentado de eliminación biliar. Ya había una situación de algunos fármacos que se eliminaban por vía biliar, ya, en general digo, en general. Aquí estamos adelantando un poco, ya mezclando varios grupos, un poco para que quede esa situación, y están comparando cómo concentran a nivel de bilis y a nivel de sangre. Ya esa relación, si yo divido lo que concentra en bilis entre lo que concentra en sangre y es mayor, ya significará que concentra más en bilis que en sangre. Pero si es menor, significará que en bilis no es tanto como en sangre. Entonces, eso es lo que tiene que fijarse aquí. Miren dónde resulta definitivamente mayor, ceftriaxona, ¿ya? O sea, hablando así en general de betalactámicos. ¿Por qué es importante recordar esto? Es por eso que, por ejemplo, nosotros damos en personas que tienen fiebre tifoidea, sabiendo que la salmonella tifi le gusta acantonarse a nivel de vesícula biliar, y peor aún si es que hay piedritas. Es preferible entonces darle una cefalosporina tercera porque se depura por ahí y puedo eliminar el estado de portador, ¿ya? Por eso es que es importante a veces saber por dónde se elimina, ¿ya? Habrá algunos intermedios y hay algunos pues que no concentran para nada. Por ejemplo, en el caso de aminoglicósidos, miren, ¿ya? O sea, a nivel de vesícula, ya, aminoglicósidos no pasa nada. ¿Y por qué creen que les muestro esto? Porque cuando tienen un cuadro de colangitis dicen E. coli va a la cabeza, sí, pues es cierto, E. coli va a la cabeza. ¿Y qué cosa dan? ¿No le agregan amicacina? Por el hecho que E. coli es coberturado por aminoglicósidos, ¿ya? Entonces, ¿qué debería yo usar más bien? De repente ceftriaxona agregado a metronidazol, si se quiere, ¿no? ¿Ya? Entonces esos detalles también hay que tener en cuenta. Entonces, así como la oxa, la dicloxa, no se depura o no necesita corrección de dosis con falla renal, hay que acordarse de que existe otros grupos o otros antibióticos, como el caso de la ceftriaxona, que tampoco se van a corregir en falla renal, justamente por esta razón que estamos viendo, porque se depuran muy bien por vía biliar. Entonces, si hay falla renal, van a usar la otra vía, ¿ya? Pero todas las demás cefalosporinas sí deberían de corregirse. Bueno, ceftriaxona y cefoperazona también. A ver sigamos. Antes de un break, dice, los inhibidores de penicilinasa carecen de actividad antimicrobiana significativa propia, excepto, esto creo que sí lo hemos comentado, ¿eh? No estoy 100% seguro, pero creo que lo hemos comentado. ¿Cuáles son los inhibidores de penicilinasa? Sulbastán, ácido clavulánico, tazobactán, ¿no es cierto? Y si es verdad, pues sirven ¿para qué? Para inhibir a las penicilinasas, pero no tienen actividad antimicrobiana potente por sí misma. Pero dice excepto, ¿ya? Aquí está, miren, ácido clavulánico, tazobactán, sulbastán, que son básicamente los tres, y luego hay dos. Uno que dice todos, por lo tanto no está bien, y el otro que dice ningún, que tampoco está bien. Tiene que estar acá, entre estos tres. ¿Cuáles? Ácido clavulánico solo, ¿a alguien se le ocurriría dar para alguna infección? No funcionaría. Tazobactán tampoco, pero sulbastán sí, por favor. ¿Ya? Si existe un inhibidor de penicilinasa que tiene acción antibiótica propia, es sulbastán. Y sulbastán no es para tratar bacterias simples, es para Acinetobacter, que es una bacteria gram negativa no fermentadora. Como saben, ¿se acuerdan de los no fermentadores junto con Pseudomonas y Stenotrophomonas maltófila? Ya son es un no fermentador que es bastante difícil de tratar. Están en las unidades de cuidados intensivos asociados a neumonías asociadas a ventilador, por ejemplo, y el sulbastán se usa
ya, como terapia de elección. Ya, hay que acordarse, esa es una excepción, ya, porque el ácido clavulánico solo no sirve, el tazobactam tampoco, sulbactam sí, ya, sulbactam sí. ¿Para qué? Para Acinetobacter, no para otra cosa, no para E. coli, ni para Klebsiella, ni para estafilococo, para Acinetobacter. Ya, aquí la respuesta es sulbactam. ¿Y por qué quiero que se acuerden eso? Miren, solamente para mostrarles. Ya, esto, por ejemplo, es un original, y fíjense cómo han comparado varias terapias contra Acinetobacter, ya, comparado con sulbactam. Han hecho una revisión sistemática completa y fíjense, ¿no?, a favor de los comparadores, o sea, de las otras terapias, y a favor del sulbactam. Ya, fíjense que prácticamente es equivalente a usar otro tipo de terapias. Entonces, con esto quiero solo mostrarles de que hay evidencia, no es una situación que me estoy inventando, está escrito y es motivo de que siguen investigando algunas otras alternativas respecto a sulbactam, pero sí, bien claro dicen aquí, para Acinetobacter baumannii, terapias que se basen en sulbactam, ¿ya? Han hecho una revisión sistemática y metaanálisis y al final lo que han comprobado es, sí, pues, de que hay muchas alternativas, carbapenems, por ejemplo, asociación de colistina con otro tipo de fármacos, pero sulbactam está ahí, como un parámetro, ¿ya? Entonces, no se olviden, sulbactam sí tiene efecto antibiótico propio contra Acinetobacter, ¿ya? Contra esa bacteria.